¿Qué tal? Muy buenos días, estimados hermanos. Como ya ustedes saben, cada semana estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento aquí en el curso de Panorama del Antiguo Testamento. Hoy veremos 4 libros. Sí, hermanos, 4 libros. Pero en sí son 2 libros. O sea, ¿cómo así? Como ya nosotros habíamos estudiado en la primera clase, cómo es que los libros en el, para el pueblo hebreo eran simplemente uno solo, ya sea Primera de Reyes y 2 de Reyes, igual como 1 de Crónicas y 2 de Crónicas, 1 de Samuel y 2 de Samuel. En realidad era un solo libro. Pero ¿por qué se dividió en dos? Casualmente porque los manuscritos eran sumamente grandes al tener que escribirlos, entonces era mucho más manejable mantenerlos en 2 pergaminos por separado. Entonces es así que 1 de Reyes y 2 de Reyes nosotros lo estudiamos como 2 libros separados, pero en realidad cronológicamente es uno solo, igual que el de Crónicas, que es el que vamos a llevar después. Ahora, ¿qué es lo que trata de analizar el autor aquí en este libro de Reyes? Es simplemente que lo que trata de demostrar es establecer el reino de Dios sobre las naciones y cumplir las promesas dadas a Abraham por parte de Dios, tal y como lo establecía en Génesis capítulo 12. ¿Por qué se llama el libro Reyes? Pues lógicamente porque durante el transcurso de la historia de este libro, de cómo se va llevando, se relata toda la sucesión de reyes que tuvo Israel. Ahora, ¿qué es lo importante? Que inicia con la ancianidad ya de David. Nosotros habíamos visto en 2 Samuel que termina el libro con el censo que David hace, bueno, pero aquí ya hay un lapso de tiempo que pasa y ya vemos a David anciano. Vemos como después de ello hay alguien como Adonías que quiere asumir el trono, y gracias a Dios usa al profeta Natán para reprender, para hacerle ver, perdón, a Betsabé, la esposa de David, de que se tenía que cumplir la promesa que le había hecho David, de que Salomón iba a ser el siguiente rey que iba a asumir el trono. Por lo cual, pues definitivamente Adonías es asesinado y Salomón asume el trono. Ahora, estos primeros 11 capítulos de 1 de Reyes empiezan a relatar todo lo que respecta a Salomón, como él asume el reinado por consentimiento y voluntad de Dios, pero vemos aquí algo extraordinario en estos 11 capítulos. Vemos cómo Salmón pide sabiduría al Señor, pide a él porque no sabe cómo gobernar este pueblo, y de un momento a otro vemos cómo el Señor está tratando de hacernos ver que se está cumpliendo la promesa dada a David de que Dios no iba
a dejar de que David ya no tenga descendencia, sino que continúe esa sucesión en el reinado. Pero ocurre algo dentro de esta historia, que él empieza a edificar el templo, que es, recuerden, David tenía pensado, ¿verdad? Y Dios no se lo permitió porque él había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces, aquí vemos cómo se está cumpliendo esto, de que Salomón ya empieza a edificar el templo, y entonces ya desde los capítulos 5 al 8 se van viendo estos hechos, pero terriblemente ya vemos que el autor tiene el propósito de resaltar también lo terrible de la administración y del reinado de Salomón, que él más se parece a Faraón en su forma de reinar, porque llega a tener, como dice la palabra de Dios, 1000 mujeres, ¿verdad? 700 concubinas y 300 reinas. Imagínense la cantidad de mujeres que él llegó a tener. Y eso, como Dios ya había advertido anteriormente, pervirtió la mente de Salomón. Eso trajo como consecuencia que el pueblo de Israel empiece a adorar otros ídolos, porque si ustedes van a leer el libro se van a dar cuenta cómo Salomón adora a diosas paganas, Astarot, Astarte, y estos dioses pues simplemente desviaron el corazón de Salomón. A raíz de esa mala decisión, simplemente el trono que había estado prácticamente unificando a las 12 tribus de Israel se divide, y entonces se forma el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur, con su capital Judá, pues simplemente es, digamos, liderado por Roboam. Y el reino del norte por Jeroboam. Irónicamente, estos dos son hermanos, son hijos de David. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Esa división del reino se dio como consecuencia de la infidelidad de Salomón. Y es lo que el Señor cumple, ¿verdad? Vemos como mientras Jeroboam en el norte, con su capital Samaria, edifica 2 becerros de oro, de la misma manera como se ve en la época de Moisés, que el pueblo de Israel adora a otro Dios y levanta, ¿verdad? Este becerro, igualito sucede aquí. Igualmente, Roboam agarra y toma la mala decisión de presionar más al pueblo, de obedecer más en los consejos de los jóvenes, y lo presionaba a Israel con más tributos, y eso ocasiona que también él tenga malas relaciones con el pueblo, ¿verdad? Eso hizo que él no dure en el reinado. Ahora, dentro de todo este libro de Primera de Reyes, lo que vemos también en los capítulos siguientes es que a pesar de estas malas decisiones de Salomón, Dios no hizo que falte profetas. Y vemos aquí en este libro
Elías, un profeta usado por Dios de una manera tan poderosa, y que a pesar de ver a un pueblo sumamente alejado del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque durante todo este tiempo que transcurre y que se lleva a cabo este libro de Reyes, se ve que los reyes del norte y los reyes del sur, todos los reyes del norte fueron malos, a diferencia de los reyes del sur, con la capital Judá. De esos 20 reyes, 8 por lo menos fueron buenos reyes, porque apartaron los ídolos y adoraron al Señor. Ahora, ¿qué es lo que el autor de este libro tiene como intención? Es demostrar qué criterios tomó para poder considerar a un rey bueno o a un rey malo. Uno de ellos es, como les dije hace un momento, es que adoren solo al Dios de Israel, al único Dios verdadero, eh, para considerar si estos reyes libraron a Israel de la idolatría, porque hay algunos que, si bien es cierto, adoraron a Dios, pero no quitaron los altares, y eso no consideró Dios a través del autor, que haya sido realmente bueno ese rey, ¿verdad? Y otro es, por último, otro criterio es si fueron fieles al pacto que Dios les había dejado. Entonces, ¿qué importancia tenían en este momento de la historia los profetas? Pues simplemente, como siempre lo hemos visto, los profetas hablaron en nombre de Dios. Ellos tenían como finalidad ser los guardianes del pacto que Dios les había dado y desafiar la idolatría y la injusticia que imperaba por este tiempo, por la maldad del propio corazón humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estos profetas tenían como reto? Pues simplemente llevar al pueblo al arrepentimiento. De todos los reyes, el que más sobresale es Acab, y Acab es el rey más malo considerado por los historiadores y, bueno, por el autor del libro. ¿Por qué? Porque este hombre fue, sobre todo, tomó la decisión tan terrible de casarse con una mujer tan malvada como Jezabel, de origen pagano, cananeo. Eso hizo que el Señor pueda simplemente acabar de una manera tan trágica con la vida de esta mujer y del hombre también, recordando como si fuera, no, o mejor dicho, tratándonos de hacer bien, de hacer ver el Señor que todo lo que hace un hombre en contra de Dios, siempre el Señor lo va a hacer pagar por la maldad de su propio corazón. Ahora, dentro de esto lo que vemos también es que el Señor hizo que en este tiempo, también después de que se levantara Eliseo, sucede a su rol de profeta Eliseo. Y ojo que estamos ahorita tomando el libro de Reyes de una manera global, no separado 1 y 2 de Reyes, porque si ustedes se dan cuenta continúa la historia. No hay ninguna separación en los dos libros. Ahora, lo interesante, que también a mí me llamó la atención, es que el libro de Reyes, tanto el primero y el segundo, muestran a estos dos profetas, Eliseo
Elías y Eliseo. Y si Elías, por ejemplo, se muestra en la palabra de Dios 7 milagros que había hecho él, pues Eliseo, el autor intencionalmente, no creo que sea que haya él seleccionado, sino simplemente por el propósito mismo del Señor, muestra 14 milagros de Eliseo. ¿Y por qué digo que tiene un propósito intencional? ¿Qué es lo que le pide Eliseo antes de que Elías se lo lleve el Señor? Pues simplemente una doble porción de su espíritu. Y es interesante, ¿verdad? Porque de alguna manera es como que está cumpliendo eso. Es como decir, si tú hiciste 7 milagros, yo ahora por la gracia de Dios, porque yo le pedí al Señor conforme a su voluntad, a una doble porción de tu espíritu, es decir, la de Elías, pues esto confirma eso, ¿verdad? El doble poder, como vemos aquí dentro de estas historias, como en medio de la sequía, en medio de la hambruna, Elías hace un milagro, por ejemplo, cuando hace que no escasee el aceite y la harina en la casa de la viuda de Sarepta. Y es interesante también cómo Elías ora por lluvia y Dios oye su clamor. Eso nos hace recordar lo que en el Nuevo Testamento dice el Señor, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho. Ahora, ¿cómo es que llega a terminar este libro? Es cuando ya están camino al exilio, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor nos hace ver en estos libros es que al final de todo, lo que se muestra de una manera sorprendente es que hay un descendiente de David llamado Joaquín. Y dice acá: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer ver el autor de este libro de Reyes? Que no se pierda la esperanza de la descendencia de David. Recuerdan que a pesar de que los dos reinos, que en realidad antes era un solo reino y después se dividió, Dios dijo que en su misericordia, a pesar del pecado que cometió Salomón, de idolatría y deslealtad contra el Señor, no iba a faltar descendiente, ¿verdad?, de David, por amor justo a David. Pues eso es lo que vemos en este final de este libro. Ahora nos vamos de una manera tan así abrupta, por cuestiones del tiempo, al libro de Crónicas. Y ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos nuestra Biblia, y en nuestra Biblia pues está unido, ¿verdad? Primera Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Pero como nosotros hemos dicho claramente, en la Biblia que nosotros tenemos no ha sido ordenada cronológicamente, ha sido ordenada de acuerdo al estilo literario de los autores. Es por esa razón que acá hay mucha diferencia. Si bien es cierto,
el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, hay temas muy comunes, es decir, que da la apariencia que se repiten tal cual en el libro de Crónicas, no es lo mismo. Porque aquí en el libro de Crónicas, tanto en 1 y 2 de Crónicas, lo que se busca es mostrar las historias acerca del pasado, pero que proveen de esperanza para el futuro reino del Mesías. Es tal cosa que el libro de Crónicas, tanto 1 y 2 de Crónicas, tiene como propósito resaltar a toda la descendencia, o mejor dicho, a todos los reyes del sur, no así a los del norte, no considera. ¿Por qué razón? Porque casualmente la capital es Judá, ¿verdad? Y es de ahí de donde continúa la descendencia para que proceda el Mesías. Entonces, ¿cómo inicia el libro de Crónicas? De una manera interesante. El libro de Crónicas empieza con las genealogías. Ahora, para nosotros como occidentales, pues nos parece un tanto aburrido y bueno, no digo literalmente que todo lo consideremos tal vez aburrido los primeros capítulos, pero sinceramente para nosotros como que no tiene mucho interés los nombres. Por ejemplo, dice los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, y entonces va diciendo uno y otro nombre, pero es interesante que empieza el capítulo 1 y el verso 1 con Adán, ¿verdad? Empieza desde Adán y continúa en el capítulo 2 con los hijos de Israel, los descendientes de Judá, y termina con los hijos de David. Entonces, para un judío esto sí es inmensamente valioso. Es por esa razón que si tú te vas a Mateo empieza el capítulo 1 también con la genealogía, porque eso le da una relevancia a los libros del Antiguo Testamento y se conecta con el Nuevo Testamento de cómo Dios guardó su palabra, manteniendo esa fidelidad para que de la descendencia de David nazca el Mesías. Es por esa razón que aquí vemos cómo este libro resume toda la escritura judía, desde establecer el primer hombre, que es Adán, hasta el regreso de Israel. Ahora, ¿qué llama la atención? Y eso quiero que ustedes tomen en cuenta. Este libro de Crónicas es un libro post-exílico, es decir, que se escribe después de que Israel pasó el exilio. ¿Recuerdan Babilonia? ¿Recuerdan cuando ellos fueron exiliados? Pues es por esa razón importante, y ojo, quiero que tomen en cuenta porque eso va a venir en un examen. ¿Por qué la Biblia de los judíos considera el Antiguo Testamento como el último libro? Crónicas, casualmente porque es un libro posexílico, es decir, es un libro que se escribe como una manera de animar a este pueblo que ya había pasado el exilio y había pasado todas las penurias por haber sido poseído por otros reyes,
y que ahora tienen la esperanza de que el nuevo templo sea construido y que un día venga el Mesías a gobernar. Ahora, ¿en qué se diferencia esto con el libro de Reyes? Que si bien es cierto, y el libro de Samuel. El libro de Samuel y Reyes, ustedes han visto que, por ejemplo, se ve a un rey David, que si bien es cierto era conforme al corazón de Dios, se veía sus malas decisiones, se veía cómo él llega a tomar por mujer a Betsabé, cómo él manda indirectamente a que muera el esposo de Betsabé, ¿verdad? Urías, Eteo, y cómo él después eh, hace que su reinado se vea opacado por el mal rol de padre también. Cuando ustedes ven a Absalón, que se rebela contra él, a su hijo Amnón, que viola a su propia hermana. Entonces ahí estás viendo a un rey humano, ¿verdad? A un rey que a pesar de que quería agradar al Señor, tenía claras falencias en su carácter, pues el libro de Crónica no relata ninguna mala decisión de David, y no porque quiera negar lo que Samuel y Reyes muestran, sino porque el propósito de este libro es un libro que exalte el sacerdocio de David, el lado que lleva hacia el Mesías, hacia la promesa del Mesías. Es por esa razón que aquí no se ve ninguno de esas malas, de esas fallas de carácter en David, sino se ven todas sus proezas, se ve la valentía de David, se ve la fidelidad de David. Entonces eso hace que marque una diferencia bastante grande, como David extiende sus dominios, ¿verdad? Como parte de la promesa de Dios. Ahora, en Segunda de Crónicas, él continúa este libro con Salomón, ¿verdad? Y nosotros vemos también que este libro es bastante interesante porque vemos aquí cómo él pide sabiduría de la misma manera que aparecen Reyes, pero a diferencia de eso que dedica 11 capítulos, aquí vemos que solamente se habla hasta el capítulo 9 de Salomón y después de la muerte de él, pero no entra a tallar tampoco en esos terribles defectos y fallas de carácter. Sin embargo, podemos notar también que se observa también a reyes que fueron fieles y que fueron infieles para Dios. Y claramente podemos ver que el Señor tiene el propósito de hacer ver al pueblo de Israel que no iba a faltar su promesa. Es por esa razón que vemos también a reyes, por ejemplo, como Ezequías, a Sennacherib, ¿verdad? Cuando es el quien invade Judá y es Ezequías quien clama al Señor y Dios le concede la posibilidad de ser salvado también de la muerte. Vemos como Dios en todo este tiempo
va mostrando su gracia. Por ejemplo, un rey muy bueno fue Josías, y Josías definitivamente, él dice que quitó los lugares altos y él encontró el libro de la ley, y es ahí donde él agarró y quiso hacer reformas para que el pueblo y todos puedan adorar realmente al Señor. Finalmente el libro termina con el decreto de Ciro y termina diciendo: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Vemos cómo este libro abarca mucho, ¿verdad?, el tiempo de la historia de Israel, pero cómo aún Dios utiliza a un hombre como Ciro, ¿verdad? Ciro no era de la nación judía, y sin embargo es usado por Dios para que él reconozca que Dios es el único Dios de todo el mundo. Y sin embargo él, por la gracia del Señor, él hace que, dice, edifiquen casa en Jerusalén. Finalmente dice: quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces vemos aquí hasta cierto punto una oración un poco incompleta, ¿verdad? Porque da la impresión como que falta en la historia, pero así es como termina el libro. ¿Qué enseñanzas nos da este libro? Que simplemente es un libro de esperanza, de ánimo para el pueblo judío y sobre todo para nosotros como cristianos, que al ver este libro de Crónicas podemos ver la fidelidad de Dios, que desde la descendencia de David el Señor hizo que no faltara rey, y sobre todo que de ahí un día pueda venir el Mesías que tanto ellos esperaban, que pensaban que tal vez sea pronto, pero no fue así, hasta que pasó mucho tiempo y aún Dios hizo que Ciro pueda tomar el reinado, y aún así sea usado por él y que tenga temor de Dios. Así que, si bien es cierto, este es un